Hola chicos, en esta clase vamos a continuar con el algoritmo de Hoffman, ¿sí? Donde pues ya habíamos revisado un poquito sobre a qué se refiere el término caminos ponderados, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere la longitud de los caminos ponderados. Sí, quedamos que íbamos a hablar para este tema de un tipo de árbol que se llama dos árbol, sí, donde pues todos los nodos internos, todos los nodos ya sea que tienen cero hijos o tienen dos hijos, sí. Y bueno, lo que nos lleva a árboles de este tipo, del que tenemos aquí en la parte inferior, donde bueno, los nodos internos están denotados por círculos y los nodos externos se encuentran denotados por cuadrados. Sí, como se ve, pues los ángulos externos son aquellos que no tienen hijos y los nodos internos, perdón, son aquellos que tienen dos hijos. ¿Sale? Entonces, la longitud del camino ponderado, o simplemente longitud del camino, se va a definir como la suma del valor del nodo multiplicado por el nivel en el cual se encuentra dentro del árbol, y bueno, esto se va sumando para cada uno de los nodos externos. Si por ejemplo, en el primer árbol estamos hablando que este será el nivel 0, este va a ser el nivel 1 y este va a ser el nivel 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular el camino ponderado o la longitud del camino de este primer árbol, tendríamos que multiplicar 2 por 2, ¿sí? Más 3 por 2, más 5 por 2, más 11 por 2. Si eso de aquí es lo que tenemos aquí denotado como el camino ponderado de 1, del árbol 1, que nos da 42. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, estos nodos externos están colocados de otra forma, ¿sí? Y este de aquí pues va a ser nivel 0, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces va a ser 2 por 1 más 11 por 2 más 3 por 3 más 5 por 3 y nos da 48. Entonces, si se dan cuenta, pues es diferentes formas de acomodar el árbol, teniendo siempre al final o los nodos externos los mismos valores, ¿sí? Pero podemos ver aquí que se obtienen diferentes longitudes de camino. En este caso, en el último caso que corresponde al tercer árbol de aquí, es el que tiene la longitud de camino más corta o cuyo valor es menor, ¿sí? Entonces, el algoritmo de Hoffman consiste en encuentra recursivamente un árbol binario ponderado con n pesos, ¿sí? Y tiene una longitud de camino ponderado mínimo. ¿Sí? Entonces, su objetivo es encontrar pues la configuración de árbol que nos va a dar la longitud de camino menor. ¿Sí? Entonces, bueno, en general los pasos del algoritmo son los siguientes. Si tenemos un solo nodo, ¿sí? Se ate el árbol con un nodo, con un peso y luego salir, ¿sí? En el caso de que solamente tengamos un elemento del árbol. Ahora, supongamos que tenemos pues más elementos, ¿sí? Entonces se encuentran lo que tenemos aquí pues van a ser diferentes nodos extremos, ¿sí? Se encuentran dos pesos mínimos, ¿sí? Por ejemplo, de todos los nodos externos vamos a escoger los dos que tengan el menor valor y de entre todos los pesos dados, ¿sí? W1 y WJ se sustituyen en la lista por la suma de estos dos valores, ¿sí? De modo que la lista pues ahora ya se disminuyó, ya no son n nodos externos, ya son n-1, ¿sale? Después se encuentra un árbol que proporciona una longitud de camino ponderado mínimo para los n-1 pesos, ¿sí? Y en el árbol T se sustituye el nodo externo, ¿sí? Entonces, ya que obtenemos la suma, pues el nodo anterior, este va a ser el padre estos dos pesos. Esta sería la suma que obtuvimos. Sí, entonces ahorita vamos a regresar al final a esta definición para ver si ya entendemos un poquito más después de haberlo aplicado a este ejemplo. Entonces nos dice el ejemplo, sean A, B, C, D, E, F, G, H, 8 datos con los siguientes pesos asignados, ¿sale? Entonces este es el dato y el valor que tiene cada uno. Si estos son los pesos que vamos a tener colocados en un árbol al final, son los nodos que vamos a tener, los nodos externos. ¿Sale? Entonces lo que tenemos que hacer es construir el árbol, ¿sí? Un árbol con una longitud de camino ponderado mínimo que tenga los datos anteriores como datos externos. Necesitamos tener pues estos números como nodos externos. Entonces fíjense bien de lo que trata el algoritmo, ¿sí? A ver, lo voy a poner acá.
Acá. Voy a hacerlo un poquito más grande esto para poder utilizar diferentes colores. Fíjense bien. Tenemos aquí todos los nodos externos que nos dan como dato aquí. ¿Vale? Estos nodos los estoy subrayando, ¿sí? El que estén subrayados, ¿sí? Significa que son nodos externos, ¿sale? Entonces, de todos los nodos externos tengo que seleccionar los dos más pequeños, ¿sí? Si se dan cuenta, pues corresponde al 2 y tenemos dos 5, seleccionamos cualquiera de los dos. 2 el 5, lo sumo, 5 más 2 es 7 y me da este 7 que tengo aquí. Lo voy a poner así de rojito para identificar que esta suma, ¿sí? Corresponde a estos dos nodos, ¿sí? Ahora pues ya tengo n-1, aquí tenía 2, 4, 6, tenía 8 valores. Y ya en el siguiente paso ya nada más tengo 7, ¿sí? Ahora voy a tomar otro color, uno más contrastante, este. Ahora de estos nodos que me quedaron, ¿sí? Voy a seleccionar los dos valores más pequeños. Los dos valores más pequeños pues corresponden a este 5, ¿sí? Y a este 7. Los voy a sumar, 5 más 7 me da 12, ¿sí? Y coloco pues el 12. Elimino uno de esos dos elementos, ¿sí? Bueno, no, se eliminan los dos elementos y me queda aquí el 12. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, los números que yo voy agregando no los estoy subrayando porque esos no corresponden a nodos externos. Los nodos externos van a ser los datos que me dieron aquí. Entonces, ahora voy a seleccionar aquí otro color, el verde. Y de los datos que me quedaron aquí, los nodos que me quedan aquí, voy a seleccionar otra vez los dos más pequeños. De todos estos que tengo aquí, los dos más pequeños son los dos 11. Si estos dos 11 más 11, pues me dan este 22 que tengo aquí. Entonces elimino estos dos términos y los sustituyo por el 22. ¿Sí? Y aquí pues me va quedando toda esta información. Aquí lo que estoy haciendo pues es transcribiendo, ¿no? Lo que tengo aquí al siguiente renglón. ¿Sale? Entonces este 12 no está subrayado porque fue un elemento que yo agregué, no era de los nodos externos originales. Ahora tengo que seleccionar los dos menores de aquí que van a ser el 19 y el 12, ¿sí? Estos dos me van a sumar el 31 que tengo aquí, ¿sí? Entonces ya los elimino, ¿sí? Me voy quedando cada vez con menos elementos. Entonces vamos a colocar aquí otro, este. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿sale? Selecciono los dos datos menores, sí que en este caso pues va a ser este 22 y este 22. Si este 22 pues sigue subrayado porque es uno de los nodos externos originales, este 22 no está subrayado porque ese lo obtuve aquí de una suma previa, ¿sí? Y bueno, la suma de estos dos me va a generar este 44. ¿Sale? Entonces ya elimino estos dos, es sustituido por el 44, bajo el 31 y el 25 y vuelvo a seleccionar los dos más pequeños. Los dos más pequeños, que en este caso va a ser el 25 y el 31. Y la suma es el 56. ¿Sale? Ahora pues ya lo único que me resta, ¿sí? Me quedan dos elementos. Entonces estos dos elementos, 44 más 56, me da el número 100. Entonces ya con esta información voy a ir formando mi árbol, ¿sí? Este 100, ¿sí? Corresponde a la raíz, va a ser la raíz, ¿sí? Recuerden que debemos de completar pues el árbol, ¿sale? Este 100 es este que tenemos aquí. Entonces ya lo coloqué. Ahora, este 100 ¿de dónde viene? Viene de sumar el 44 y el 56, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer, el 44 y el 46 pues van a ser, y el 56, perdón, van a ser los dos hijos de este número 100. Sí, entonces ya elimino este y este son estos dos hijos. Pero ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este 56? Ah, pues este 56, sí, el que está rodeado con morado, pues viene del 25 y del 31, ¿sí?
Entonces voy a ir aquí palomeando los que ya voy colocando. El 56 viene del 25 más 31. Sí, ojo, aquí el 25 está subrayado, por lo tanto este ya es un nodo externo, que es este de aquí. El 31 no es un nodo externo, sigue siendo un nodo interno. Ahora, este 44, ¿sí? ¿De dónde viene? Viene, este ya lo pusimos, este ya lo pusimos. El 44 viene de sumar 22 más 22. Uno de estos no es nodo externo, ¿sí? Y el otro sí es nodo externo. Entonces el 44 viene de sumar 22 más 22, donde uno de ellos es externo. Después este 31, que es este de acá, viene de sumar, si el 31 estábamos acá. Ese 31 que habíamos colocado de este lado viene de la suma de 19 y 12. 12 es un nodo interno, que es este de aquí, y el 19 está subrayado, ya es un nodo externo. ¿Sí? Ahora, este 25 pues ya lo voy a tachar aquí porque ese ya lo colocamos aquí. Lo mismo este 22. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Aquí. El 22. Este 22, que es el que tenemos aquí, viene de la suma de 11 más 11. Ambos son nodos externos. ¿Sí? Es este y este de aquí. Entonces ya tachamos todos los de aquí arribita. Luego, este nodo también ya llegamos a este nodo externo, que es el 19. Tacho todos los de aquí arribita. ¿Sí? Ahora, este 12, ¿de dónde viene? Pues viene de sumar 5, que es un nodo externo, que es este de aquí, y viene de sumar el 7. Este 7 es un nodo interno, ¿sí? ¿Y de dónde viene este 7? Pues este 7 viene de sumar 5 más 2, que los dos son nodos externos, ¿sí? Que sería finalmente este de aquí y este de aquí, ¿sí? El 5 y el, perdón, el 2 y el 5, y este 5 pues ya lo habíamos colocado, ¿sí? Entonces, bueno, este árbol me va a generar el camino ponderado mínimo, o el más corto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el peso o la longitud de este camino ponderado? Pues vamos a ver, este sería el nivel 0, este va a ser el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5, ¿sí? Entonces va a ser 22, ¿sí? Este de aquí, 22 por 2, que es este término que tenemos aquí, más 11 por, se encuentra en el nivel 3, 11 se encuentra en el nivel 3, sería 11 por 3, más 11 por 3, ¿sí? Luego el 25 está en el nivel 2, más 25 por 2, más 5 que se encuentra en el nivel 4, más 10 bueno, vamos por el orden que está aquí, más 2 por 5, 2 está en el nivel 5, luego más 5 por 5, ¿sí? Es este término, más 19 por nivel 3, ¿sí? Y todo esto me da 280, ¿sí? Entonces, bueno, este es el árbol que puede quedar con el camino menor, el camino ponderado menor o la longitud menor, ¿sí? Entonces, en eso consiste este algoritmo. Entonces, ahora si volvemos a leer aquí, esto ya va a tener más sentido. Se encuentran los dos pesos mínimos, por ejemplo, WI y WJ, de entre los n pesos dados. WI y WJ se sustituyen en la lista por su suma, de modo que la lista ahora ya tiene n-1 pesos. Se encuentra un árbol T que proporcione una longitud de camino ponderado mínimo para los n-1 pesos. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer de manera recursiva, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ir formando este árbol? Bueno, la suma, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos el valor de la suma y se separa por los valores que obtuvimos que generan esta suma. Y bueno, finalmente salimos del algoritmo, ¿sí? Ahora vamos a ver esta aplicación a la codificación, ¿sí? Supongamos que tenemos una colección de datos de A1, A2 hasta AN y va a codificarse por medio de cadenas de bits, ¿sí? Además, vamos a suponer que los datos no ocurren con la misma probabilidad, ¿sí? Entonces es posible conservar espacio y tiempo de memoria al utilizar cadenas pues, de longitud variable, ¿sí? Donde los datos que vamos a utilizar más frecuentemente se les asigna cadenas más cortas. Y a los datos que van a tener menos frecuencia o menos probabilidad se les asigna cadenas más largas.
Por ejemplo, este principio lo vemos aplicado en los códigos telefónicos de los países. Por ejemplo, el país de Estados Unidos, su código es simplemente 1. ¿Sí? Para Francia es 33. Por ejemplo, para Finlandia es 358. ¿Sí? Entonces, los números que tienen mayor probabilidad de ser marcados son en este caso Estados Unidos y solamente usa el código 1. ¿Sí? Francia, que puede ser medianamente marcado, utiliza el código 33 y Finlandia, tal vez menos gente marca este país, tenemos pues una cadena más larga de información, 358, su código. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí como una codificación que utiliza una longitud variable que está basada en el árbol T de Hoffman para datos ponderados. Es decir, un árbol binario T con una longitud de camino mínimo con longitud mínima, aquí la longitud es P. Entonces, el código de Hoffman dice, sea T el árbol de Hoffman para los n datos ponderados, ¿sí? A cada arista en T se le asigna 0 o 1 según la arista apunta a un hijo izquierdo o a un hijo derecho, ¿sí? Es decir, si yo tengo aquí un dato, ¿sí? Y quiero dirigirme al dato que está de este lado, ¿sí? A este le voy a asignar un 0, ¿sí? A esta arista, y a esta arista le voy a asignar un 1, ¿sí? Entonces voy a tener que ir marcando el camino, un camino para poder llegar hasta el nodo externo. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Sí dice, considere nuevamente los 8 datos, ¿sí? Los 8 datos que ya teníamos aquí. ¿Sí? Suponga que los pesos representan las probabilidades porcentuales de ocurrencia de los datos. Entonces vamos a imaginar que esto de aquí es la frecuencia o la probabilidad que tiene pues de ser tomado este dato, de ser utilizado. ¿Sí? Al asignar como antes etiquetas de bits a las aristas en el árbol de Hoffman, ¿sí? Vamos a asignar un 0 o un 1 según la arista que apunte hacia un hijo izquierdo, ¿sí? El hijo izquierdo es el 0 y el hijo derecho es un 1, ¿sí? Se obtiene el siguiente código, fíjense bien. Esto es lo mismo que tenemos acá, ¿no? El dato y el peso. Vamos a suponer que este peso representa la probabilidad, ¿sí? Entonces, para llegar al dato A, que es el 22, fíjense bien, partiendo de la raíz, acá tenemos 0 y aquí tenemos 1. Sería 0 y luego aquí volvemos a tomar el 0, ¿sí? Entonces, su código de ubicación dentro del árbol pues va a ser 0, 0. Para el nodo B corresponde al 5, a este 5 externo. Fíjense bien, tendría que ser un 1, un 1, un 0, un 1 y un 1. ¿Sí? Las aristas que van al hijo derecho se les coloca un 1, entonces su código va a ser 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Que es el que tenemos aquí. Para el nodo externo C, pues va a ser 0, 1, 1. ¿Sí? Este que tenemos aquí. Para el nodo externo D va a ser 1, 1, 1. ¿Sí? Para el nodo E, ¿dónde está? ¿Está acá? Va a ser 1, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Es esto que tenemos aquí. Para el nodo F, sí va a ser 0, 1, 0. 0, 1, 0. Para el nodo G, sí va a ser 1 y 0. ¿Sí? Y para el nodo H va a ser 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver, por ejemplo, este que tiene la cadena más larga, que es el B, debe de coincidir que es el que tiene menor probabilidad. ¿Sí? Y sí, aquí está. El B es uno de los que tiene menos probabilidad. Junto con el H, vamos a ver el H, también tiene mucha información, son 4. ¿Sí? Y por ahí va también el dato E. El dato E, sí, fíjense, es el que tiene la probabilidad más baja. Sí, estos son los que tienen la probabilidad más baja, por lo tanto, como no se ocupan mucho, ¿sí? Estos son los que tienen más dígitos, ¿sí? Para poder colocar su ubicación. Por ejemplo, el A debe ser de los más altos junto con el G, ¿sí? El A tiene 22 y el G tiene 25, ¿sí? Bueno, entonces a esto se refiere utilizar un árbol de Hoffman para aplicación a la codificación, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a suponer que este ya es el árbol de Hoffman. Aquí está el dígito y la frecuencia con la que ocurre este evento, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, vamos a hacer dos aleatoriamente.
el 5, el dígito 5, sí, que es el que tenemos aquí, que corresponde a esta probabilidad, sí, su código es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Por ejemplo, este tiene 4 dígitos, este que tiene 5 dígitos, sí, de seguro es una probabilidad menor, sí, ya lo vimos, ¿no? Aquí probabilidad 0.06 y en este caso 0.05, sí, y su código para llegar al dato número 8, que es este de aquí, pues va a ser 0, 0, 0, voy a irlos marcando, 0, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una de las aplicaciones de los árboles de Hoffman. Una de sus aplicaciones es en la codificación, ¿sí? Ahora, vamos a ver a qué se refieren los árboles de expresión. Una de las más importantes aplicaciones de los árboles binarios, sí, son los árboles de expresión. Esto se refiere a que vamos a colocar en forma de una secuencia de tokens o componentes de un léxico dentro de una expresión algebraica. Cada token puede ser un operando o un operador, ¿sí? O sea, va a ser un dato, ¿sí? Ya sea un signo de operación o un dato que vamos a sumar o a restar o al que le vamos a aplicar la operación. En términos formales, un árbol de expresión constituye un árbol binario que cumple estas tres propiedades. Cada hoja es un operando, tanto el nodo raíz como los nodos ramas son operadores, y los subárboles son expresiones con la característica de que su nodo raíz es un operador, ¿sí? Entonces vamos a ver, nos va a servir también para poder expresar operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la expresión A por B más C, ¿sí? Más D por E más F. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos E y F. ¿Qué vamos a hacer con estos dos datos? Los vamos a sumar. ¿Sí? Los vamos a sumar. Esto ya lo tenemos. Ahora, este resultado, lo que tengamos de este resultado, lo vamos a multiplicar con el dato D. ¿Sí? Lo multiplicamos por el dato D. Y lo que tengamos aquí de resultado lo vamos a sumar con algo más, con lo que tenemos en este subárbol izquierdo, que va a ser B y C, lo vamos a sumar. B más C por A, ¿sí? ¿Qué es esto? B más C por A. Y el resultado que tengamos de esta multiplicación lo vamos a sumar con el resultado de acá, que es esta operación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, a esto se refiere los árboles de expresión, nos van a permitir representar operaciones donde los nodos pues van a ser tanto operandos como el operador. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Tenemos que obtener la expresión dada por este árbol. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí sería C menos D, ¿sí? A B lo vamos a dividir entre el resultado de esta resta y el resultado de esta división lo vamos a sumar con el dato de A. Bueno, chicos, eso sería todo por esta presentación. Les agradezco mucho.